Muy buenos días a todos. Hoy vamos a concentrarnos en vamos a terminar el tema de lo que la clase pasada empezamos a hablar de unos temas importantes acerca de las heurísticas. La idea es que en la sesión de hoy vamos a despachar ya todo el tema de las heurísticas, ya como por completo. Eh, y eh, Y pues me había escrito por ahí Cristian Alegría, que él quería hacer aquí una pequeña presentación del taller que ellos habían hecho. Entonces, Cristian, si la puedes hacer breve, lo que hicieron en el grupo de ustedes, dale, tenés aquí, podemos tomar aquí unos 20 minuticos o algo para revisar entonces el trabajo que ustedes hicieron. ¿Listo? Bueno, señor, gracias. Muy buenos días para todos. Le queríamos enseñar, profe, pues la parte del punto 1 y el punto 2. El punto 1 lo habíamos terminado de ratico, pero el punto 2 pues nos habíamos demorado. Estoy con mi compañera Caterina Rodríguez y mi compañero Julián Campino. Entonces, pues quiero presentar, bueno, el punto 1, pues no era pues tan complicadito como parecía, ¿no? Aquí está gente simple, que es pues encontrar para que pueda llegar a comer el queso. Ahí no llega, ¿no? Entonces tenemos que hallar como para que él pudiera subir. No hay una percepción que él supiera que al lado izquierdo, arriba, 0, a la derecha 0 y abajo 1, no había esa percepción. Entonces lo que hizo fue pues colocársele ahí. 0, izquierda, arriba 0, izquierda 0, arriba 0, acá. A la derecha 1 y abajo 1. Bueno, él está aquí, pero es porque él queda pivoteando, queda yendo derecha, izquierda, acá, cuando llega aquí, esta partecita de aquí, él no sabe, solamente sabe que tiene que volverse a la izquierda. Entonces, aquí le dijimos que cuando llega a la derecha, aquí está esta parte, no se vuelva a la izquierda, sino que vaya arriba. Entonces se le agregó esta línea, que es cuando él está acá, que a la izquierda tiene 0, arriba tiene 0, a la derecha 1, abajo 1. Se le agregó eso, que vaya para arriba. Ahí ya lo encontró. Solamente era esa partecita, agregársela y ya, esa percepción. El problema... Cristian, qué pena. Voy a hacer aquí un comentario pequeñito. No es que no estuviera la regla, ojo. Es que estaba, pero no funcionaba. Mírate las reglas allá arribita. Está el 00110 y decía que era left. Y lo que hiciste fue que la modificaste para que no fuera hacia la izquierda, sino que fuera hacia arriba, ¿ya? Entonces, si revisas la tabla, no es que no estuviera la regla, ¿ya? Ojo. Y esa es una de las limitantes que tienen los agentes de modelo simple. Exactamente, mírala ahí la está señalando. Es una limitante que tienen los agentes de modelo simple, y es que si nosotros le vamos a dar siempre la misma regla cuando se encuentre, digamos, a una situación, ¿no es cierto? Hay veces que esa regla en algún momento nos puede funcionar, pero hay veces que no, ¿ya? Entonces eso estaba arriba, pero entonces, como la tenés aquí 2 veces, lo que pasa con tu tabla es que estás anulando digamos, la opción de la primera regla, ¿sí me entendés? Ahí está tomando la última. Pero ahí lo ideal era haber borrado esa y haber dejado solamente esta otra, para que solamente hubiera una acción, o sea, porque finalmente así va a funcionar tu agente, solo toma una acción ante una percepción, y ahí tenés 2 percepciones iguales y 2 acciones diferentes, pero solamente va a funcionar una, que es la que va para arriba. Ya, eso era mi único comentario, era una claridad que quería hacer ahí. Listo, profe, gracias. Y bueno, ahorita vamos a mirar
ya el de entorno, que era que él supiera por dónde ya había pasado, y si había pasado por ahí, entonces no se fuera por ahí, sino se fuera por donde menos ha pasado. Listo, entonces este es nuestro ratón agente. En esta parte de aquí no modificamos nada, solamente aquí en la parte de esta clase agente le colocamos declaramos esta variable, que es mapa, donde vamos a guardar como la memoria de la gente. Ahí vamos a guardar todo eso, por donde él está pasando, solamente en la clase agente. Y donde modificamos fue aquí. Esto es lo mismo que teníamos, que ya estaba, y lo que hicimos fue crear unas variables que llaman, bueno, derecha, izquierda, arriba, abajo, y creamos el muro, como usted ha dicho, un muro que como un valor máximo podría ser 1.000.000, ¿no? Listo. Entonces primero miremos cómo corre. Sí. Listo. Bueno, entonces lo que hicimos acá fue aquí, en esta parte de acá, como la variable que creamos fue mapa, vamos a crear un arreglo ahí, donde vamos a guardar, lo creamos de 13 por 13, donde vamos a guardar la posición, vamos a clonar esta matriz que nosotros tenemos acá, esta la vamos a clonar, la vamos a agregar a nuestra nueva matriz. Pero la diferencia... ¿Cómo? Perdón, ¿cómo? Ustedes... ¿Cómo, profe? No lo escuché. ¿Clonaron de una la matriz del mundo? Sí, profe. Clonamos esta parte. Qué pena, Benito, ¿cómo así? ¿Ustedes clonaron el mundo? ¿Fue la cosa? No, pero estoy escuchando entrecortado. Porque no. Espérate un tiempo. Ya, espera, qué pena. Ahora sí. Qué pena, Cristian. ¿Ustedes clonaron el mundo? ¿Cómo fue la cosa? Sí, señor. Este mundo lo clonamos acá. ¿Está? Aquí lo clonamos. Lo clonamos, pero la diferencia es que no vamos a colocar... ¿Dónde está esto? La diferencia es que los ceros los vamos a dar quieticos y lo que es 1 lo vamos a colocar en 1.000.000. Y lo que está alrededor de la matriz que vamos a clonar lo vamos a colocar en 1.000.000 todo. Entonces esta función, estos for, lo que hace es eso. Clonar esa matriz, clonarla, y donde haya unos, por ejemplo en estos casos, lo vamos a colocar en 1.000.000. Y alrededor de toda esa matriz va a quedar encerrada con puros 1.000.000. Por ejemplo, veámoslo acá cómo se ve. Aquí lo hicimos así, tal cual. Esta es la verdadera matriz, la que clonamos. Pero entonces aquí, donde habían unos, vamos a colocar 1.000.000. Y alrededor, pues colocamos 1.000.000. Aquí se ven bastante porque lo estamos haciendo para cualquier matriz, pues, que no sea más grande de 13 por 13. Para que me sirviera para el otro main 2. Entonces lo que hicimos fue eso, para que quedara 1.000.000 todo alrededor. ¿Por qué hicimos eso? Para la hora de comparar, cuando vamos a ir a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, entonces él compare que si es menor. Entonces en este caso, en estos muros, los muros pues siempre lo que está adentro siempre va a ser menor porque los muros son muy, muy grandes, entonces no van a pasar a los muros. Por ejemplo, aquí hay muro, alrededor de toda esta matriz hay muros. Entonces para allá no se va el agente. Entonces eso fue lo que hicimos acá. Con esa matriz clonamos, colocamos los muros, todo eso. Con este for de acá. Esto es todo for.
Y aquí pues declaramos la variable del muro, entonces ahí fue que dijimos que era 1.000.000, entonces ahí va colocando los muros. Listo. Entonces, aquí vamos a tomar la posición donde está la gente. Vamos a tomarla, pero entonces no vamos vamos a guardar la posición donde va a estar parado la gente. Aquí con esto lo guardamos. Pero la Y y la X es de donde está verdaderamente parado la posición de la gente, ¿no? En la verdadera, en esta. Ajá. Entonces, ¿por qué le sumamos acá +1? Colocamos todo lo mismo que ya teníamos, que el profesor había colocado, todo lo mismo, pero ya lo sumamos +1 en X y +1 en Y. ¿Por qué? Porque él no va a empezar desde aquí a la esquina, sino que va a empezar desde acá, porque le dijimos que arriba iba a estar 1.000.000 y a los lados 1.000.000. Entonces él verdaderamente empieza en la posición 1, fila 1 y columna 1. Entonces empieza desde acá. Entonces por eso fue que le sumamos +1 en X y +1 en Y. Entonces con eso ya capturamos dónde está parado el agente en nuestra matriz clonada. Ok. Arriba, abajo, bueno, en los lados y todo eso. Listo. Bueno, y esto es a medida que la gente va avanzando, por donde vaya pasando, él va dejando en su rastro, en el camino, +1. Ya. Va sumando, +1, +1. Listo, entonces aquí usamos las condicionales que ya estaba planteada en el... Devolvete en la otra parte, allá arribita. Vos ahí, o sea, donde está parada la gente, está sumando en el mapa. Ajá, agentstate.mapa. Y entonces ahí decís, perfecto, listo, ya, ahí en el punto de abajo, porque es importante esto. Ese es digamos que ese es la memoria del entorno, en esa sumatoria, ese incrementar la posición donde estás ahí parado, sí señor. Sí señor. Del mapa clonado. Sí señor, exactamente, en el mapa clonado. Listo. Qué pena, yo no estoy chateando ni nada, estoy viendo aquí sino que es que la pantalla de mi celular a veces, de mi computadora a veces se muere, es para que no... Listo, entonces aquí, bueno, esto es lo que ya teníamos ahí en el framework, que era que validaba que el agente no se saliera de ese mapa principal, ¿no? Que si va para la derecha, pues no se puede ir para la izquierda, el X no puede ser menor que la posición de X, porque no iría para la izquierda y el array se desborda, porque no está en posición. Listo, entonces lo que hicimos acá, lo que sí se implementó fue, ya como teníamos capturado las posiciones donde está la gente en nuestro mapa clonado, entonces ya empezamos a verificar qué es por dónde menos ha pasado. Entonces nosotros capturamos aquí, entonces izquierda es menor o igual que arriba, que a la derecha, que abajo. Si es menor que todo, que arriba, izquierda, derecha, arriba, abajo, entonces pues haga lo que ya estaba ahí en el framework, que era pues avanzar, ¿no? Que se fuera en este caso, para la izquierda, el agente. Listo. Y si no, pues uno, ¿por qué? Porque entonces está bloqueado. Si no puede ir a la izquierda es porque está bloqueado, entonces que le agregue al arreglo result un número 1. Claro, y ojo, ese arreglo, ahí estás armando la percepción, sí, ¿no? Señor. Exactamente, ahí estás armando la percepción. Listo. Entonces, si no cumple eso, que no puede ir a la izquierda es porque está bloqueado, entonces que le agregue el 1. Está bloqueado. Si no, pues, ¿qué es lo que tiene en este momento? Si está libre es porque tiene un 0. Entonces él captura el 0 que está en el verdadero mundo de la gente. Lo captura. Ahí lo que está guardando es un 0. Y acá listo. Este mismo procedimiento lo hace para arriba, para la derecha y para abajo, es lo mismo. Compara quién es menor, quién es mayor. Y acá pues esto es lo mismo. Y listo, ahí ya él verifica. En este caso pues encontró 1. Entonces vamos a ver el arreglo en el main 2, que es el más grande. Pero vení, qué pena, te hago una pregunta ahí. Sí, o sea, a ver, ¿cómo haces para pasar luego a la...
sea, él hace la percepción en la visión, en la versión del mapa que tiene ahí almacenado, y entonces él verifica si, o sea, si es uno y toda la cosa y arma eso, y si no, por ejemplo, si yo estoy parado en una posición y hacia arriba he pasado 2 veces, a la izquierda una, abajo 2 y a la otra tengo un muro, él cómo crea la percepción de que sea 10001 para mandárselo al movimiento, ¿cómo Listo, lo creas? En ese caso, tendría que, ¿Cómo? en ese caso que usted me dice, se maneja aquí con este condicional. Si left es menor o igual que A. En ese condicional, entonces, si, por ejemplo, si el izquierda es menor que el que está arriba, que el que está a la derecha, que está abajo, si ese es el menor de todos, por ejemplo, acá ya uno, ok. por ejemplo, Muy acá bien. ya un 2, un 3, o sea que él ya ha pasado por aquí, o sea que Ya. este tiene que ser menor que todos esos, Sí, claro, perfecto. Está muy bien. porque aquí está Ya, listo. Ajá. Sí, las variables left, right, up y down está verificando en su versión del mapa, claro, tiene el valor de las posiciones ahí en esa versión, sí, ya. Y él compara entonces entre todas cuál es la menor. Muy bien. Okay. Sí, y acá pues el que va agregando el número por donde va pasando, pues, caminito. Ajá. Listo. Ya. Entonces miremos la parte. Bueno, esta parte esta es la que muestra la matriz. Esta parte estoy buscando, pero no entendí realmente qué es lo que está haciendo acá. Lo que hace, esa sentencia lo que hace es que el resultado simplemente lo va a mostrar ahí como ceros y unos, todos los valores que están en ese vector result. Ah, listo, bro. Para mostrar más que todo. Bueno, aquí esto lo hicimos para mostrar la matriz, pues la clonada, cómo va quedando. Ajá. Sí. Entonces cogemos la 2, main 2, que es el más grande, y aquí lo encontró. Entonces, en este caso, este es el último, él está parado en esta posición, que la estamos dando aquí en el main 2. Ajá. 1.7, la posición 1.7, aquí la tenemos. Ya. Entonces él busca, buscando el caminito, y llega. Busquemos una opción donde él no llegue. Digo, que se devuelva. Se escucha muy duro el ladrillo del perro, pues, precisamente llegó alguien. 6, 10, no 10. Uh-huh. Ahí lo colocamos en posición 1, 10, o sea, en X1. Ajá, bien abajo. Y Y abajo, o sea, aquí quedó. Entonces él mira, entonces va bajando el rastro por donde va pasando, y acá por acá hubo una repetición, entonces quedó en 2, 2, entonces va mirando quién es menor. Aquí lo que dijimos, ¿no? Que verifica Ajá. que si este 2 es menor que el que está a la izquierda, a la derecha, el que está abajo, el que está arriba, entonces en este caso el 1 es menor. Entonces ahí le agrega el 0 para que en la percepción para que él pueda irse por acá. Entonces viene por acá, sube y encuentra el queso que está en esta posición. Listo. Y ahí llega. Bueno, muy bien. Es no, lo hicieron muy bien y chévere que hicieron ahí o sea, que ya ustedes entendieron cómo se puede manejar el tema sí, como de tener una memoria de lo que han hecho ya en ese entorno. Entonces, está súper bien, buen trabajo ahí hicieron ustedes. Chévere. ¿Cómo les pareció hasta ahí el ejercicio con eso? Pues la verdad la llamo muy, pues, durito. Entonces, tuvimos que ver varias veces los videos, mirar y analizar bastante para poder. Bueno, súper. Y respetos por otros compañeros que lo hicieron de un día para otro que... No, yo creo que manejan muy bien ya. Hay algunos que manejan muy bien el Java y
Pero sí era importante que ustedes empiecen a familiarizar y pues ustedes van a ser ingenieros, entonces tienen que, sí es importante que ustedes sepan enfrentarse, digamos, como a pues cuando lo sacan de sus zonas de confort, ¿no? Y tienen que resolver cosas. Venga a ver si ya se va a mejorar la conexión desde mi computador y me puedo... Listo. Ok. ¿Se escucha doble? Sí. Muy bien. Entonces, encomendémonos aquí a tanto del internet para que no se nos dañe aquí la conexión y les pueda mostrar esta presentación de hoy. Bueno. Entonces, nosotros habíamos quedado la vez pasada en habíamos ya despachado el tema de la búsqueda a asterisco, de la búsqueda de soluciones a asterisco, y habíamos empezado a hablar de lo que eran las heurísticas. Empezamos a hablar del diseño de heurísticas, ¿no es cierto? Y dijimos que el algoritmo a asterisco va a llegar a una solución siempre y cuando la heurística sea admisible. ¿Ustedes recuerdan a qué era que nos referíamos cuando decíamos una heurística admisible? ¿Alguien? Lo leo aquí en el chat. Por si no sé. Exactamente. Al costo real. Más que costo general es cuando es el costo real. Entonces, lo que nosotros pensábamos cuando pensábamos en el tema de que una heurística sea admisible, es que te dice que las heurísticas admisibles son heurísticas optimistas, es que yo hago un estimado de cuánto me falta para llegar a un estado meta, ¿no es cierto? ¿Cuál es el costo estimado para llegar hasta allá? Pero esa estimación, lo ideal es que sea menor o igual al costo real. ¿Ya? Esa es, digamos que la condición. Y entonces decíamos, bueno, yo podría entonces pensar en una heurística, por ejemplo, que cuente, entonces veíamos el ejemplo de acá, entonces, aquí me faltaría, si yo contara, para mí la heurística fuera el número de personas que están en el lado, digamos, original. Entonces yo tengo que pasarlas todas al otro lado del río. Yo puedo decir, como tengo 2 personas en el lado que está allá, yo le puedo poner una heurística 2. Y la heurística me está midiendo cuánto me estaría llegando al final, pero ahí el costo real solamente es 1, porque solamente necesito hacer un viaje para mandar el misionero y el caníbal al otro lado del río. El costo solamente es 1, y si yo pongo una heurística que diga 2, entonces con esa heurística el algoritmo A asterisco no necesariamente no es un algoritmo completo, ¿ya? O sea, puede que no se vaya por el lado correcto.
Entonces, nosotros decíamos, entonces podemos tomar el número de personas que están en un lado y dividirlas entre dos, y ahí sí nos daría una heurística bien. Claro, tenemos dos personas y solamente nos falta un viaje, pues podemos decir, no, realmente tenemos dos dividido, sí, o sea, dividido dos y nos va a dar. Y lo podemos dividir por 3, por 10, por 100, por 1000, y pues siempre, y en todos los casos, va a ser una heurística también admisible. Siempre el valor que le vamos a dar es menor al costo real, siempre nos va a dar un valor menor a, pues ahí el costo va a ser uno solo, pero y siempre nos va a dar un valor mucho menor. Y en todos esos casos la heurística va a ser admisible, pero bueno, ¿cuándo es una mejor heurística o no? Entonces la idea era que hoy habláramos acerca de eso. No, venga, me va a tocar más bien poner aquí el micrófono por este lado, definitivamente. Espero es que la pantalla, si se congela, no. Y la conexión no va a estar tan buena, hombre. ¿Será que en cambio el internet de este celular? Bueno, miremos a ver cómo nos va aquí así. ¿Sí ven la pantalla? No, profe. ¿Ustedes ahí sí ven la pantalla? No, señor, no está compartiendo. No, profe, no. No, tampoco ven la pantalla. No, no vemos la pantalla. Ok. No, venga, venga, vamos a hacer una cosa. Qué pena. Regálenme 2 minuticos, yo voy a conectar desde este celular más bien. Qué pena. Vamos Vamos a a hacer hacer aquí. aquí. Sé que va a ir mejor por acá. Listo.
Ay, ay, ay. A ver si ahora sí, hombre. Eh, Miremos a ver. Miremos a ver si ahora sí. Listo. Ahí sí me escuchan, ¿no es cierto? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Oh, qué pena, muchachos. Sí, yo les había dicho al principio que sabía que podía tener algunos problemitas por acá. Bueno, entonces decíamos que entonces aquí en este de acá, ningún aro me sumaba los 14, aquí teníamos uno en donde sí, y tenemos aquí 9, 6 y 9, 6 y 3, 9, y 6 es 15, este no nos suma 14. Bueno, el caso es que en este por lo menos hay uno que sí. Entonces no diríamos, ah, bueno, este está más distante de la meta, ¿no? De que la heurística de este debería ser mayor a este. Uno podría pensar, ah, bueno, ¿qué heurística yo podría dar para este problema para hacer la búsqueda de las soluciones? ¿Cuál podría ser la heurística? Entonces, uno podría decir, ah, bueno, yo sé que este, este de aquí, ¿sí ven el mouse? ¿Ustedes sí ven el cursor? Sí, ah, excelente, listo. Ustedes ven que este de aquí, ningún aro le suma los 14, en este de aquí hay uno que sí. Y uno dice, ah, este está más distante de la meta, y lo sabemos porque ninguno tiene, o sea, ninguno está ordenado, ninguno suma 14. Uno podría decir, una heurística para esto, así, rápida, no puede, sí, sí, yo lo sé, porque este no tiene ningún aro que suma 14 y este sí. Yo podría decir, ah, bueno, por el número de aros que están completos. ¿Ya? Entonces yo le podría decir, ah, bueno, entonces con esa heurística de la cantidad de aros que no suman 14, ¿será una heurística admisible? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes piensan que sea admisible? O sea, siempre que si yo por ejemplo aquí tengo dos, claro, yo tengo aquí todos estos y yo puedo intercambiar, siempre el costo de un movimiento o la heurística de un estado va a ser menor que el costo real. O sea, al decir siempre el número de aros que no suman 14, podría ser eso, o sea, podría ser eh, podría ser siempre menor al número, a la cantidad de acciones, de intercambios que podría hacer para que queden ordenados. Esta heurística, entonces, en cantidad de aros que no suman 14, ¿creen que es admisible? Entonces, Cristian dice que sí es admisible. Bueno, en este caso, por ejemplo, la heurística sería 2, ¿no es cierto? Aquí tenemos dos aros que no nos suman 14. Y resulta que estando en este estado de acá, si yo intercambio, creo que el 5 y el 4, entonces miren qué pasa, si yo pongo este 4 acá, me da 6 y 4, 10 y me da 14, y aquí con este 5 acá, 5 y 6, 11, 12, 13 y 14, solamente tuve que hacer un movimiento. Entonces aquí la heurística me daba 2, eran 2 aros los que tenía o sea, que tengo 2 aros que no suman 14, mi heurística es 2, pero realmente el costo para organizar eso era de 1. Solo tenía que hacer un intercambio y con eso ya solucionaba este problema. Entonces uno podría decir, ah, pues qué bobada, o sea, aquí solamente necesitaba hacer un movimiento. Yo lo que pude haber hecho entonces es o sea, ahí me di cuenta que con un solo movimiento modifiqué 2 aros y es la cantidad de aros que yo puedo modificar con un movimiento, que puedo modificar hasta 2 aros. Entonces yo podría decir, esa es una mejor heurística. Pongo el número de aros que no suman 14 y lo divido entre 2, pero lo puedo dividir. Entonces, ojo, la idea
es que hacer la heurística sea admisible, que yo siempre que calcule una distancia al final, siempre lo ideal es que sea menor que el costo real, ¿no? Esa es la idea, eso sería lo ideal. Entonces, la idea es que es tratar de ustedes tener ahí, por ejemplo, en este caso, dividirlo entre el mejor avance posible en un solo paso. ¿Ya? Yo puedo tener el número de aros, pero puedo dividir, pero para que me quede, o sea, si yo lo divido entre 2, entre 3, entre 10, entre 20, siempre el costo estimado, siempre la heurística va a ser menor que el costo real, que el número real de movimientos que tengo que hacer. Pero lo mejor es hacerlo entre el mejor avance posible en un solo paso. Esa sería como la idea. Por eso, porque si yo lo pongo entre 100 también me da, pero ahorita vamos a ver qué problema tiene eso. Bueno, aquí hay varios problemas, en la presentación ustedes lo pueden ver, diseño de heurísticas, cuál está más distante de la meta, todo uno podría pensar aquí. Lo mismo en este caso, aquí tenemos, la idea es que todos los lados deben sumar 26, cada una de estas líneas debe sumar 26, y aquí tenemos entonces uno que suma 26, tenemos 1 y 2 que suman 26, ¿ya? Entonces, la heurística que nosotros podríamos decir, ¿cómo sabemos que uno de estos está más o sea, que está más distante de la meta? ¿Ya? ¿La heurística cuál sería ahí entonces? Una heurística que podríamos pensar. La heurística, sin pensar en si es admisible o no. Una heurística que nos ayude a encontrar la solución de este problema. Lo mismo que lo de los aros, ¿no es cierto? Yo puedo decir, yo sé que este de aquí está más distante de la meta porque tiene exactamente, yo puedo decir porque tiene más lados que no suman 26. Entonces la heurística es eso, podríamos decir inicialmente, el número de lados que no suman 26. Pero ¿es admisible? Entonces vimos en el ejemplo de los aros que, eso hay que mirarlo con cuidado, ¿no? Entonces, ¿entre cuánto deberíamos dividir eso para que no sea admisible? Porque es que yo en un solo movimiento puedo modificar varios lados. Por lo menos en el mejor de los casos, modificaría creo que 2 o 3 lados. Entonces, ¿cuántas líneas alcanzaría yo a modificar en un solo movimiento? Entonces uno dice, aquí la idea es dividirlo por el número que mejor me represente ahí, pues como las cosas que podría modificar. Entonces yo en un solo movimiento, si yo quito por ejemplo este 10 de acá y lo pongo con el 7, intercambio estos dos, modifico 1, 2, 3 líneas, aquí, o podría modificar hasta 4, si yo por ejemplo cambio el 6 con el 8, porque aquí pongo el 8, modifico esta línea y esta de acá, y con el 6 modifico esta línea de acá y modifico esta línea de acá. Entonces yo podría decir, la heurística que me sirve para esto es lo que dice Johan, el número de lados que no sumen 26, esa es la heurística que yo debería usar. Pero para hacerla admisible, me toca entonces dividirla por algo o a organizar esa heurística para que siempre el costo estimado, la estimación que yo haga hasta mi estado meta, sea menor que el costo real, ¿cierto? Entonces, para hacerlo admisible lo dividimos entre 4, porque podríamos modificar aquí hasta 4 lados en un solo movimiento. Esto para ejemplos de este tipo, ¿no? De qué tanto yo modifico, qué tanto yo puedo en un solo movimiento, cómo organizo o desorganizo el mundo. Y lo mismo, si yo dividí entre 4 me da admisible, si divido entre 100 también va a ser admisible, ¿no? Siempre me va a dar un número muy pequeño. En este caso el costo al final era aquí teníamos, ¿cuántas? Teníamos 1, 2, 3, 4 líneas que estaban desordenadas.
Aquí la heurística era 4, aquí teníamos una heurística que era 6, o sea, toda estaba desordenada. La heurística aquí era 6. Para hacerla admisible, entonces lo dividimos entre 4, ¿ya? Entonces aquí era 6 sobre 4. Aquí entonces sería 4 sobre 4, entonces aquí la heurística podría ser 1. Aquí estamos aquí un poco más cerca del orden. Pero podríamos ponerlo también, o sea, 4 dividido 100, ¿ya? O sea, el número de lados que están desordenados. Y decimos, y también nos va a dar un costo estimado mucho menor al costo real. Y sería admisible también, ¿ya? Sería admisible también. Entonces, la búsqueda A asterisco va a ser completa, ojo, si la heurística que estamos utilizando es admisible. La complejidad temporal para una búsqueda de tipo A asterisco, aquí es muy interesante porque aquí va a depender de que la función, la complejidad temporal tendrá que ver con la cantidad de nodos que se podrían expandir, que tuvieran una función, y recuerden la función que trabajamos en A asterisco. ¿Ustedes recuerdan cómo es esa función? ¿Es la suma de qué con qué? Cuando yo estoy en un estado y entonces yo expando los siguientes estados, o yo digo, bueno, como la función que nosotros trabajamos aquí en la búsqueda de asterisco, ¿recuerdan cómo es esa función FDN? ¿Qué toma en cuenta esa FDN? ¿Quién da más? Me recuerdo. ¿No lo recuerdan? Profe, ¿no era la función GDN más HDN, que era la que expande el nodo con menor FDN? Exactamente, exactamente. Pero entonces, ¿y qué es lo que es esa GDN? FDN es eso, es GDN más HDN. ¿Qué es lo que es GDN? Dale, si lo recordás, apenas, el que habló. ¿No lo recordás que era el GDN y que era el HDN en esa función, en esa ecuación que habíamos dicho que es FDN? ¿No lo recordás? Recordemos que cuando nosotros empezamos a hablar de la búsqueda de soluciones, nosotros hablábamos de la búsqueda por amplitud, sí, HDN es el nodo más cercano con la heurística que hemos definido. HDN tiene que ver con la heurística. Y el GDN tiene que ver con el costo lo que le costó llegar hasta ese estado. Ya es el costo desde un estado inicial hasta ese punto donde estamos. ¿Ya? Entonces es la suma de todos los costos que me llevan a ese punto. Entonces por eso les recordaba. Cuando nosotros vimos primero las búsquedas no informadas, estaba la búsqueda por amplitud, la búsqueda por profundidad iterativa, por profundidad sanción limitada, o sea, límite de profundidad, y hablamos también de costo uniforme, que era como una mejora de la búsqueda por amplitud, ¿ya? Que siempre teníamos en cuenta la sumatoria de los costos que íbamos así como todo lo que nos ha costado llegar hasta ese nodo en donde estábamos ahí. La búsqueda de tipo A asterisco tiene en cuenta en esa FDN el costo total de llegar hasta ese estado y la heurística de ese estado. Entonces, por eso es que se expande el nodo que tenga la menor FDN, o sea, que tenga la menor heurística y que tenga el menor costo acumulado.
Entonces, cuando hablamos de la complejidad temporal, aquí la complejidad temporal ya no va a ser tan exponencial ni nada de eso, porque va a depender de cuántos nodos van a tener una función n, o sea, que tengan un costo total más una heurística que sea más pequeño que el costo óptimo. O sea, digamos que el costo óptimo va a ser como si tenemos una heurística admisible, la complejidad temporal va a estar limitada por el costo óptimo. Y lo mismo la complejidad espacial. Y vamos a encontrar la mejor solución. ¿Cuál sería el camino que va a ser menos costoso? Siempre y cuando estemos trabajando con una heurística admisible. Ya vamos a ver por qué. Entonces, nosotros habíamos hablado del problema teníamos en cuenta, por ejemplo, la distancia que hay entre las ciudades para asignar los costos, ¿no es cierto? Entonces, teníamos un costo que dependía de eso. ¿Cuánto hay por ejemplo, si queremos ir, el problema de ir de Sibiu a Bucarest? Entonces, teníamos en cuenta las distancias entre Sibiu y la siguiente ciudad y toda la cosa, y eso lo teníamos como costo. Pero si nosotros tuviéramos, y entonces la búsqueda la hacíamos con ese, entonces le íbamos sumando, ¿no? Siempre íbamos agarrando esa distancia acumulada, más la heurística, que tenía que ver con la distancia que hay entre la ciudad y Bucarest, la heurística, más el costo de las cosas para decir, con esto vamos a hacer nuestra búsqueda, y vimos que era muy buena. Si nosotros no trabajáramos con la distancia que hay entre las ciudades, y no pusiéramos ese costo, digamos, ahí, sino que dijéramos que digamos que en este caso la heurística, le pusiéramos aquí una heurística, digamos que tenemos en cuenta aquí los costos, pero no vamos a tener en cuenta la distancia. Vamos a decir, si estamos en Bucarest vale 0, y si no estamos en Bucarest vale 1. Una heurística admisible. Siempre va a ser menor esa heurística realmente que el costo real. ¿Ya? El costo real. Y si trabajamos con este tipo, digamos, de heurística, una heurística que es muy pequeña, ya como muy subestimada, si estamos en Bucarest, llegamos. Si no llegamos, es porque no hemos llegado. Si no estamos en Bucarest es porque no hemos llegado, entonces le ponemos un 1. Entonces, con esa heurística, si nosotros hacemos el árbol de búsqueda, lo que nos va a pasar es que podemos empezar aquí a expandir algunos nodos. Por ejemplo, aquí de Sibiu podríamos expandir los nodos que van a Arad o a Oradea. ¿Ya? Y si estamos de Sibiu, venir hasta Arad o a Oradea es alejarnos. ¿Ya? Entonces, aquí finalmente esto se volvería, finalmente, como no estamos teniendo en cuenta bien la heurística, ¿ya? Esto se volvería casi que un problema de costo uniforme. Si los valores de la heurística son muy pequeños, entonces nuestra búsqueda A asterisco se vuelve como costo uniforme. O sea, vamos siempre a expandir los nodos que van a tener menor costo acumulado. Y pues nosotros, o sea que la búsqueda de tipo costo uniforme sería el peor escenario para una búsqueda de tipo A asterisco. Entonces, digamos que va a ser el limitante. Entonces, nosotros tenemos una heurística muy pequeña, pues vamos a terminar en una búsqueda de costo uniforme, y ya sabemos que en costo uniforme podríamos llegar a necesitar un tamaño de memoria exponencial y en un tiempo incluso también exponencial para resolver ese problema, dependiendo de la profundidad del árbol. Entonces, ojo con las heurísticas que ustedes definan. Si ustedes trabajan por ejemplo, con un algoritmo de este tipo, el asterisco, o incluso el algoritmo con la búsqueda Avara, ustedes van a una búsqueda Avara, uno trabaja con la heurística, la que le va a ayudar a uno en las búsquedas informadas, uno trabaja con heurísticas. Una heurística muy pequeña no nos sirve tampoco. O sea, una heurística admisible, pero que sea tan pequeña que siempre subestime el costo real, pues eso, digamos que no nos va a dar tampoco mayor
mayor ganancia y terminamos como en una búsqueda de costo uniforme, como si fuera una búsqueda no informal. Entonces, por ejemplo, en este rompecabezas, nosotros hemos hablado que la heurística, vimos que cuando teníamos el número de piezas que están en el lugar incorrecto, sin incluir la placa vacía, nosotros dijimos que ahí era admisible, ¿ya? O sea, que era admisible, o sea, sí, porque entonces digamos que yo podría decir, bueno, solamente tengo uno que está, que está, digamos, como una fichita que está, digamos, en la posición que no veo, entonces digo, bueno, yo podría estimar una distancia, una heurística que sea solamente uno, pues tengo que mover la placa vacía, entonces si no la cuento, pues realmente sería uno, entonces, me daría eso, una heurística admisible. Entonces, por ejemplo, para un problema en este caso, aquí tendríamos que la heurística de nosotros vale 5, ¿ya? Porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5 piezas que, 5 piezas que están en la posición incorrecta. Esta, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, sí, y 5, porque el 8 debería estar acá. Pero entonces ustedes creen, esta es la heurística que nosotros tenemos. La heurística ahí vale 5. ¿Ustedes creen que esa heurística, ese costo estimado para llegar al estado meta, se acerca a la realidad? No, sí o que no. Se necesitan hacer muchos más movimientos, sí o que, Víctor. Ahí habría que hacer muchos más movimientos. Entonces, la heurística puede que sea admisible, sí, pero realmente son muchos más que 5 movimientos lo que necesitamos hacer. Aquí, el valor que estamos estimando, la heurística que se está estimando aquí está muy por debajo del valor real, ¿ya? Puede que no al nivel que vimos ahorita, pero sí de pronto de pronto vamos a expandir muchos estados que de pronto no hay necesidad de expandir. Entonces, ¿qué heurística a ustedes de pronto se les ocurre que podríamos utilizar en este problema? Que estime mejor y que sea más realista, como a la cantidad de una distancia al estado meta. No se les ocurre ninguna. Ustedes después, cuando se enfrenten a los problemas, les toca tener esa creatividad. Bueno, ¿cómo definir un costo estimado al estado meta? ¿Yo qué información de esto podría utilizar para decir qué tan lejos estoy? Entonces, pues esta es digamos que esta es la heurística rápida. ¿Cuántas fichas no están en su lugar? Pero una heurística mejor pensada, otra heurística podría ser que la suma de las distancias de Manhattan, la distancia de Manhattan simplemente es a cuántas piezas, a cuántas posiciones estoy del estado o de un lugar al que quiero llegar, la distancia de Manhattan de cada pieza a su posición correcta. Eso lo podríamos tomar como un elemento que nos diga una heurística. Entonces, por ejemplo, la pieza 1 aquí está a una distancia de Manhattan 2, porque está a dos posiciones. Este 7 está a 1, 2, 3. Este 4 está a 1, 2. Este 3 está a una distancia de 0. Este 2 está a 1, 2. Este 5 está en 0. Este 6 está en 0. Y este 8 está a 1. Esa suma de las distancias de Manhattan podría ser, porque me podría decir aquí una opción, otra heurística que podríamos utilizar no es simplemente si las piezas están o no en el lugar correcto, sino decir qué tan lejos están las piezas del lugar correcto. Y esa heurística
sería una heurística mucho más, o sea, yo aquí, por ejemplo, en este caso diríamos que la heurística es 9, si sumamos las distancias de todos. ¿Cuánto están de su posición, de la posición que deberían estar? Entonces yo aquí sí podría decir, uy, 9 de pronto sí se acerca más a la cantidad de movimientos que deberíamos hacer. Yo no creo que en 9 movimientos se solucione, pero definitivamente no en lo que se había dicho en la cantidad de fichas. Entonces esta heurística, por ejemplo, es más interesante, ¿no? Entonces tendríamos estas dos heurísticas. Uno, el número de piezas que están en el lugar incorrecto, o la suma de distancias horizontales y verticales que separan a las fichas de sus posiciones originales. ¿Ya? Las distancias de Manhattan. Tenemos esas dos heurísticas. Entonces uno de una dice, uy, la heurística 2 no está estimando valores tan pequeños como la heurística 1. ¿Ya? Y entonces aquí lo interesante es que cuando nosotros expandimos los siguientes estados desde un lugar, y entonces ponemos entonces las distancias de la heurística normal. Si yo muevo de acá, esta pieza vacía para cualquiera de los lados, creo que solamente aquí, por ejemplo, con la heurística 2, la va a poner aquí, en este caso va a ser 11, aquí en este caso va a ser 11, y aquí en este caso también va a ser 9. Porque claro, ya la 8 está en el lugar correcto, ¿ya? La puso donde debería, en el otro, pues a todas, en este moví el 5, en este moví el 1, o sea, lo desordené, o sea, que aquí como que en esta posición me acerqué un poco más a lo que podría ser el estado meta. Uno podría utilizar esa distancia de Manhattan y podría también ayudar a luego entonces expandir este nodo de acá y mirar a ver qué puede pasar. Bueno, entonces vamos a hablar ahorita acerca un poco más de las heurísticas aquí si yo, por ejemplo, estamos aquí con este árbol y decimos que este nodo que está aquí, el nodo meta, ¿no es cierto? Para llegar hasta este nodo meta, o sea, estábamos aquí en este nodo inicial y expandimos estos cuatro nodos. Y este de aquí era un nodo meta, ¿no es cierto? Pero la función de este es 7, la función de este es 4, la función de este es 3 y la de este es 5, ¿no es cierto? Entonces aquí él dice, pues nada, pues primero voy a expandir el 3, porque es el que tiene la menor función, y ya me va a dar una función 6, y entonces aquí ya en este punto sí dice, listo, no expando todavía el 5, porque aquí tengo un 4, entonces expandí primero este 4 y luego ahí sí ya expando este nodo, que es el de acá. Así es como funciona el algoritmo A asterisco. ¿Sí o qué? Lo tenemos todos claro, ¿sí o qué? Siempre se expande el nodo que tenga la función menor. Entonces, para nosotros decir cuál fue el desempeño de esa heurística, uno lo que podría hacer es comparar esto al peor caso, digamos, que se nos podría ocurrir, que es el de la búsqueda por amplitud. Entonces, digamos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos 7 nodos. ¿Ya? Y expandimos estos 7 nodos y nos quedó un árbol con profundidad 2. ¿Ya? Y en este problema, entonces tuvimos digamos que sí, fueron 7 nodos con una profundidad 2. Y a eso, esto sería similar. Bueno, y entonces aquí uno nos preguntaría, ¿cuál es el factor de ramificación del árbol? Uno dice, uy, aquí inicialmente yo tuve 4 nodos, pero después solamente expandí un solo nodo. Entonces realmente decir que el factor es 4, o decir que el factor es 1, porque después solo expandí 1. Entonces, ¿cuál es el factor de ramificación? Con la búsqueda de tipo A asterisco uno trabaja como con un factor de ramificación equivalente. ¿Ya? Y ese factor de ramificación equivalente, uno sería básicamente decir, ustedes lo recuerdan, era con un factor de ramificación uno tenía que uno iba sumando
este de aquí, más el factor de ramificación, más el factor al cuadrado, y entonces uno como que eso le iba a dar el número de nodos que se expandieron. Entonces, este de aquí de pronto es más claro. Con ese factor, un árbol que tenga un factor de ramificación tal, o sea, ¿cuál sería el factor de ramificación tal que si yo sumo 1 más, como llegamos a esta profundidad 2, más el factor de ramificación, más el factor de ramificación al cuadrado, me dé el número de nodos? Entonces, miremos a ver, 7 menos 1, 6, me tiene que dar 2 más, así, pues el factor aquí de ramificación creo que sería 2. Ya 1 más 2, 3, más 2 por 2, 6, 4, 3 y 4, 7. Esto sería equivalente a un árbol que tuviera un factor de ramificación 2. Expandimos 7 nodos a una profundidad de 2. Aquí expandimos 7 nodos a una profundidad de 2. Utilizando las heurísticas, uno podría hablar entonces, o uno habla de factores de ramificación equivalentes. Para este ejemplo, por ejemplo, vamos a calcular cuál sería ese factor de ramificación equivalente. Aquí tenemos ¿cuántos nodos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos 13 nodos, ¿sí o qué? 13 nodos. ¿Y qué profundidad tuvimos? 1, 2. Sí, ok, la profundidad fue 2. Entonces aquí lo que nosotros necesitamos es calcular cuál sería ese número tal que nos dé a esa profundidad, a la profundidad 2, que sea 1 más el factor de ramificación, más el factor de ramificación al cuadrado, más así hasta que llegamos a la profundidad. Bueno, aquí como la profundidad fue 2, entonces esto de aquí nos tiene que dar 13. ¿Qué factor nos daría 13? Que ustedes despejaran ahí, ve cuál les daría 13. 3. 3. Ajá, sería equivalente entonces a un árbol que tuviera un factor de ramificación 3. Exactamente. Expandimos 13 nodos, sería la misma historia como si estuviéramos aquí y hubiéramos expandido todo esto de aquí. Hubiéramos sumado 9 más 3 más 1. Exactamente. En este caso, por ejemplo, aquí la profundidad ya fue 1, 2, 3. Aquí la profundidad fue 3. Y tuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y tuvimos 12 nodos. ¿Cuál sería entonces el factor de ramificación equivalente? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Está difícil de despejar, ¿sí o qué? Si fuera el factor de ramificación fuera 2, 1 y 2 es 3, y 4, 7, y 8, 15 sería mucho mayor. O sea que el factor de ramificación aquí va a ser menor que 2. Un factor de ramificación que va a ser menor que 2. Entonces, normalmente, ese factor de ramificación para nuestras búsquedas de A asterisco, realmente se le llama factor de ramificación efectivo, ¿ya? Uno podría compararlo entonces digamos que con otro, sería como un equivalente a lo que sería otro árbol.
el nombre que se le da es el factor de ramificación efectivo, y entonces para los nodos que se hayan expandido con nuestra búsqueda A asterisco, y para la profundidad, hasta la profundidad que se alcanzó a expandir ese nodo, entonces uno podría calcular ese factor de ramificación efectivo. ¿Ya? Y lo ideal, o bueno, lo que es la pregunta que yo les hago, ¿ustedes qué valor creen que deba ser un factor de ramificación que sea más eficiente en una búsqueda? ¿Qué valor para un factor de ramificación sería el más eficiente? En este de aquí. ¿Cómo creen que debería ser en un árbol de búsqueda? ¿Cuál debería ser el factor de ramificación, el mejor factor de ramificación que deberíamos tener? ¿No se lo alcanzan a imaginar? El factor de ramificación más o menos lo que me dice es, para cada nodo, ¿cuántos nodos se van a expandir? Digo que en mi árbol de búsqueda. Para un árbol de búsqueda que nosotros vayamos a crear, ¿cuál sería nuestro factor de ramificación ideal? 1. 1, ¿sí o qué? Sí, porque se va por una sola hilera. Esa sería la heurística perfecta, que nos dé un factor de ramificación de 1, o sea, que esté cercano hacia 1, que cada vez sea menor, ¿no es cierto? Ese sería el mejor factor de ramificación que podríamos tener. Exactamente. Entonces, una heurística bien diseñada, que nosotros tengamos una muy buena heurística, se va a aproximar a 1. ¿Qué significa que se aproxime a 1? Que nosotros vamos a arrancar, voy a improvisar un tablero, que nosotros vamos a arrancar entonces con un nodo, ¿no es cierto? Y entonces de pronto vamos a expandir aquí un nodo y vamos a expandir de pronto aquí otro nodo. Y entonces la heurística nos dice, no, expandamos este de aquí y de pronto expandimos este de aquí y este de pronto aquí y este de pronto era el nodo meta. De pronto digamos que este era el nodo meta, ¿no es cierto? Y él de pronto expandió este, y él de pronto se dio cuenta que era aquí. Un factor de ramificación pequeño, lo que significa es que vamos a expandir pocas ramas, que vamos a hacer poquitas, como que nos vamos que vamos a crear pocas, que vamos a crear pocas ramas. Si nosotros hubiéramos tenido aquí otro, y aquí hubiéramos tenido otro, y aquí de pronto otro y toda la cosa, vamos a tener más nodos. De hecho, le pusimos más profundidad y toda la cosa, pero con esa profundidad no se ve lo que... es que... ustedes no ven aquí mi cámara. Ustedes no alcanzan a ver la cámara. Lo que pasa es que yo, cuando después quede al final el video en YouTube, no se preocupen, ahí les va a quedar este monigote. ¿Será que lo tenía muy abajo? Entonces, por ejemplo, entonces quedaría como una cosa así. ¿Será que está muy brillante? Entonces uno tendría aquí, uno arrancaría aquí, entonces, con un nodo y solamente digamos que estos no estaban. Venía de aquí, que expandió este por acá y este de aquí, y luego expandió aquí el factor, el nodo meta y pum, y llegó acá. Fueron poquitos nodos. Eso significa un factor de ramificación pequeño. Si es más grande, o sea, si expandimos más nodos, ese factor de ramificación efectivo va a crecer, ¿ya? Entonces, finalmente ese digamos que va a ser como la situación. Entonces uno por eso lo que busca es que en un factor de ramificación ideal sería que yo arranqué aquí con mi nodo y llegué aquí a la meta. ¿Ya? Esta sería mi árbol de búsqueda inicial, que yo voy desde mi estado inicial y voy saltando hasta los nodos, hasta que llegue a mi estado meta.
Ese sería, y ahí tendría entonces un factor de ramificación 1. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos aquí estas dos tenemos este problema, ¿no es cierto? El rompecabezas de 8 piezas, y tenemos las dos heurísticas, que es cuántas piezas están ubicadas en el lugar incorrecto sin contar la pieza vacía, y tenemos también la heurística 2, que es la suma de las distancias de Manhattan sin tener en cuenta también la ficha vacía. Entonces podríamos, a partir de una situación, podríamos expandir esta cantidad de cosas, ¿no es cierto? Podríamos entonces revisar entonces cuántos nodos se expandirían a qué profundidad. Entonces, si digamos que la búsqueda que nosotros vamos a hacer aquí es yo quiero que ustedes vean aquí una cosa. En la heurística 1, en la cantidad de piezas en el lugar incorrecto, el factor de ramificación efectivo aquí, por ejemplo, fue 1.79. Lo mismo que también con la heurística 2. Si la profundidad fuera 4, aquí entonces el factor de ramificación nos da 1.45. Si ustedes comparan esta heurística 2, siempre tiene un factor de ramificación menor que para la heurística 1, en este caso. Y eso se va a representar digamos que eso va a tener en cuenta también cuántos nodos se podrán desprender a partir digamos, de cada uno de los estados. En la heurística 1, con las piezas ubicadas en el lugar incorrecto, se podrían expandir, por ejemplo, a una profundidad de 24 hasta 39.000 nodos. En la heurística 2 solamente serían 1.600. Entonces uno por eso busca que las heurísticas que definamos, que se vayan a diseñar, tengan ojalá un factor de ramificación efectivo bajo, cercano a 1. Mientras más pequeño, mejor. Y eso nos va a decir es que no vamos a expandir cosas que de pronto no necesitamos expandir. Eso es lo que nos dice ese factor de ramificación efectivo. Entonces, en general, si tenemos dos heurísticas, ¿no es cierto? Y vemos que en todo el espacio, todos los nodos que se puedan generar en un árbol de búsqueda, tenemos que una heurística es mayor o igual que la heurística 2, por ejemplo, sea mayor o igual que la heurística 1. Entonces decimos ahí que la heurística 2 domina a la heurística 1. Es una heurística mejor, ¿ya? Entonces, en general es más conveniente usar funciones heurísticas que tengan valores más altos, siempre y cuando no se sobreestime el costo estimado, ¿ya? Que no se sobreestime ese valor. Entonces recordemos, por ejemplo, el ejemplo de la distancia del mapa de Bulgaria hasta Bucarest, lo que sea. Entonces, pues utilizo la distancia por 2, ahí esa heurística es mayor que la heurística 1, pero ojo, esa no es una heurística admisible, porque siempre vamos a tener costos estimados que son mayores a los costos reales. Ya. Entonces, si tú, con estas dos heurísticas, el decir estamos o no en Bucarest, o sea, 0 si estamos en Bucarest, 1 si no estamos, o hablar de la distancia en línea recta hasta Bucarest, entre estas dos heurísticas decimos esta heurística es mayor. No estamos sobreestimando los costos ni nada de eso, estamos hablando de distancias lineales hasta Bucarest, y siempre van a ser menores esta heurística aquí domina la heurística a esta segunda heurística. Entonces aquí tenemos una heurística que domina. En general es mejor utilizar esas heurísticas que dominen a las otras. Tenemos estas dos de aquí, entonces aquí ya hablamos. Bueno,
aquí hablábamos de dos heurísticas admisibles. Teníamos cuántos aros no suman 14 dividido entre 2, o también tenemos la heurística que también es admisible de el número de aros que no suman 14 dividido 100. Ambas son admisibles, pero siempre la heurística 1, en este caso, va a ser mayor que la heurística 2. Entonces, esta heurística domina esta otra. Entonces, uno trata de siempre utilizar, tratamos de utilizar las heurísticas que dominen. Entonces, lo mismo con este ejemplo, ya el del número de lados que no suman 26 dividido 4 o el dividido 5, pues aquí la heurística 1 también domina la heurística 2. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cuál creen ustedes que sería la heurística admisible más dominante para este problema? ¿Cuál sería la heurística para este problema? Utilizando el operador en que intercambiamos dos números, colocarlos, y la idea es que hacer esas acciones para que al final la suma de todos los lados sea 20. ¿Qué heurística? Empecemos de nuevo. ¿Cuál sería la heurística que ustedes utilizarían? El número de lados que nos suman 20, ¿sí o qué? No, Alejandro, acordate que la heurística mide distancia al estado meta, o sea, qué tan distante estamos del lado meta. Entonces, es el número de lados que no cumplan con la suma, por eso esa sería la idea. ¿Ya? Entonces, eso, el número de lados. ¿Es admisible? ¿Es admisible esa heurística, Alejandro? ¿Sí sería admisible? No, no sería admisible. Porque yo con un solo cambio, o sea, yo puedo tener aquí, ahí Johan le pegó. Si yo tengo, por ejemplo, aquí este 9 y yo lo intercambio con este 6, yo puedo modificar este lado y este lado de acá. En un solo movimiento puedo organizar, por ejemplo, aquí dos lados. ¿Ya? Entonces, el costo de ese movimiento fue 1. Pero realmente era que es que tenía dos lados desordenados. Entonces mi heurística era 2, pero el costo para haber organizado esos dos lados fue 1. Entonces por eso no es admisible. Es una heurística que sirve, es una heurística realmente que es una heurística que no es admisible, ¿ya? Digamos como para decir, o sea, es una heurística en el sentido de que nos mide y nos puede servir para decir qué tan lejos estamos del estado meta. Para hacerla admisible, entonces deberíamos dividirla por algo que nos dé, que sí se acerque realmente al costo. Entonces, Johan dice, miremos el número de lados, entonces sí, dividido entre 3. Y esa sería entonces la respuesta, claro. Entonces podríamos, lo ponemos entre 3 porque en un solo movimiento, si yo por ejemplo cambio este 5 con este 3, yo modifiqué este lado y modifiqué el lado de abajo. Modifiqué todos los lados. Entonces en un solo, y yo le hubiera podido poner aquí 4, 5, 7, 10, 1000, lo que sea. Pero la más dominante va a ser la que sea la mayor heurística que sea admisible todavía. Entonces Johan la encontró. El número de lados que no suman 20 dividido 3. Esa es. Por aquí hay un... yo creo que por aquí hay un paper que se había propuesto para leer, o si ustedes quieren de pronto revisarlo, acerca de eso, de cómo se pueden descubrir heurísticas admisibles a partir de procesos de abstracción y optimización. Lo quieren revisar el paper, se los voy a subir al campus más tardecito. Pero entonces aquí hay una cosa, ¿ya?
que hay una cosa muy interesante, ¿no? En este trabajo que hicieron estos acá, y es que ellos encontraron que hay un programa, un agente que se llama Absolver, y el Absolver fue como un programa que utilizó la búsqueda de tipo A asterisco, ¿ya? Y como que encontró la o sea, una manera pues como de resolver el cubo de Rubik, ¿ya? Demostrando con una heurística admisible a la que se le pueda hacer una trazabilidad descubierta por una máquina. O sea, fue como un trabajo muy interesante acerca de eso, los puedo compartir, ¿ya? Cómo hicieron esa heurística admisible, cómo se pudo descubrir. Es que a veces esas heurísticas admisibles no son tan sencillas a veces de encontrar. Bueno, entonces esto, bueno, aquí como para que ustedes tengan en cuenta el tema de lo que son las heurísticas admisibles, de que nosotros en general deberíamos tener las heurísticas más dominantes. Una heurística que sea más dominante va a ser mejor para nosotros trabajar en nuestro problema, en el sentido de que van a tener un factor de ramificación efectivo mucho menor. Y hay yo en la clase pasada, al final, lo comenté, lo dije, y creo que lo dije mal, pero lo dije mal en el sentido de que lo dije muy rápido y no lo expliqué, ¿ya? Otro tipo de concepto acerca de las heurísticas, de que uno debe buscar que las heurísticas sean consistentes. Yo les quería dar también como hablar de lo que son las heurísticas consistentes. En la clase pasada, más o menos lo que había dicho es que uno lo que busca es que una heurística consistente debe ser de tipo, de tal manera que, y creo que lo dije así, que yo no encuentre una función, hemos dicho, una heurística que me dé 0 en un estado que no sea el estado meta. Pero eso hay que decirlo de una manera como más elaborada. Yo lo dije ahí como que no lo dije tan bien. La manera correcta de hablar de lo que son las heurísticas que sean consistentes. Vamos a ver si por aquí está en esta. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Si no, ya les voy a mostrar. No, aquí no está. Listo. Bueno, de venir les explico lo que es la heurística, las heurísticas consistentes. Una heurística consistente, voy a dejar de presentar aquí un momentico, porque ahorita les voy a mostrar aquí mi tablero. He hecho aquí un tablero. Este es mi tablero. Entonces aquí yo les voy a hacer algunos monigotes para que ustedes vean. Bueno, entonces, una heurística consistente se define de esta manera. Acá yo lo voy a escribir aquí. Se dice que, a ver, ¿cómo lo digo así como concreto? Una heurística consistente lo que dice es que el costo
desde un nodo, yo estoy en un nodo 1, la heurística de ese nodo a mi nodo meta, en general debe ser menor o igual que el costo de ir de ese nodo a uno de los nodos hijos, ¿ya? Y la heurística del nodo hijo hasta la meta. Eso es una heurística consistente. Ahí estamos hablando de una heurística consistente. Aquí se tiene en cuenta un poco el elemento del costo. Entonces, más o menos lo que indica es esto. Si yo estoy aquí en este nodo, y digamos que por acá está mi nodo meta. Digamos que la heurística que vamos a utilizar la heurística que vamos a utilizar es la distancia, esta distancia acá. Esta es digamos, la heurística que yo estoy midiendo acá, ¿no es cierto? Entonces, se dice que una heurística es consistente si este HDN, si esta heurística que estoy midiendo hasta mi nodo meta es menor que el costo de ir hasta este nodo de acá y la heurística de este nodo. ¿Ya? Entonces, la idea es esa. Esta heurística que yo mido desde acá debe ser menor que el costo de ir hasta acá y la heurística que estoy midiendo desde acá. No, qué pena, no es la heurística, es el costo real, el costo de lo que iría por allá. Las heurísticas consistentes tienen en cuenta que básicamente lo que me dicen es que aquí, cuando nosotros tenemos aquí una función que tiene que ver con la heurística, entonces él viene, yo aquí tengo mi heurística y tengo un costo acumulado, ¿no es cierto? Y si yo le sumo un costo, el costo que me da de ir hasta este nodo, y entonces lo que me faltaría hasta acá, por efecto de este costo, la función aquí en este nodo va a ser mayor. O sea, las heurísticas consistentes deben ser crecientes, deben ser monótonas, deben irse incrementando. Esa es la idea general de las heurísticas consistentes. En el libro está escrito mucho mejor que como yo lo estoy explicando acá. Vamos a ver aquí. Ya lo voy a mostrar aquí nada más. La consistencia. Mira, aquí se lo voy a mostrar. Lo aparece. Entonces la idea de que una heurística sea consistente, bueno, lo que me dice es que la distancia estimada desde un nodo, desde mi nodo H, debe ser menor o igual que el costo de ir hasta un nodo hijo y la heurística de ese nodo. O sea, lo mismo que yo les había dicho acá. ¿Ya? La heurística desde un nodo debe ser menor o igual, que es muy parecido a lo que sería pues en un triángulo, ¿no? La longitud de un triángulo nunca va a ser mayor que la suma de los otros dos lados, ¿no? Siempre va a ser menor o igual. Entonces, es muy similar.
Y el tema de esto, o sea, eso lo que nos está diciendo, ¿ya? Es que para una heurística que es consistente o monótona, ¿ya? Monótona significa es que se dice que es monótona porque está incrementándose. Siempre que yo voy desde un nodo hasta uno de sus nodos hijos, la función crece. La función en total crece porque el estar ahí en ese punto tuvo en cuenta hay un costo, ¿ya? Hay un costo de ir hasta allá. Entonces, entonces siempre, en general, nunca, o sea, más o menos también lo que nos dice esto es que los costos de ir de un estado a otro no deben ser negativos, ¿ya? Siempre el costo de ir de un lado hacia el otro debe ser positivo, ¿ya? Más o menos es eso. Entonces eso hace que siempre que yo vaya yéndome a los nodos hijos, la función en general va a crecer y esa, digamos que es una cosa que va a suceder. Cuando nosotros tenemos heurísticas admisibles, ¿ya? No necesariamente las heurísticas admisibles van a ser consistentes. No necesariamente casi todas las heurísticas admisibles son consistentes, ¿ya? Pero yo podría tener una heurística en algún momento en el que si yo me pensara poner ahí como una función o algo que tomara mejores decisiones, yo le podría poner un costo negativo para ir de alguna cosa o lo que sea, no sé. El caso es que las heurísticas admisibles no siempre son consistentes, pero siempre una heurística consistente es admisible. Siempre. Eso sí pasa. Entonces, es como para decir que la consistencia es como un requerimiento un poquitico más estricto que la admisibilidad, ¿ya? Entonces eso, digamos, como para comentar acerca de lo que son las heurísticas. De pronto uno corroborar el tema de la consistencia en algún momento puede ser un poco más complejo, pero pues si uno corrobora eso, que para todos los casos yo tengo que la heurística desde un nodo va a ser menor o igual que irme hasta uno de los nodos que se responden y de ahí calcular la heurística hacia ese, ahí estamos hablando de que estamos trabajando con heurísticas que son consistentes. Eso. Bueno. Bueno, hasta aquí, entonces, dejamos el tema de las heurísticas, de lo que fue la búsqueda a asterisco, la búsqueda tipo Avara, ya hablamos de todas estas cosas. ¿Hay alguna duda? ¿Hay algo que no queda claro acerca de estos tipos de búsqueda? Y de las heurísticas, de algún concepto, de algo que hayamos manejado hasta ahora de las heurísticas. Profe, una pregunta es que cuando decimos que una heurística domina a otra, la que domina es o sea, es que me confundí ahí. ¿La que domina es mejor? Sí. Ok. Sí, okay. Sí, porque cuando nosotros hablamos en general sí, las heurísticas dominan, bueno, con la condición de que sea admisible, ¿no? De que sea admisible. Porque las heurísticas que ponen, digamos, como que estiman, a ver, las heurísticas admisibles son del tipo, en general son de tipo optimista. O sea que siempre ellos hacen un estimado de qué me hace falta para llegar a la meta, qué tan lejos estoy de la meta, ¿ya? Puede ser por distancia, puede ser por cantidad de movimientos que tengo que hacer,
puede ser por, o sea, digamos que hay muchos elementos ahí que se toman en cuenta, o sea, que uno toma en cuenta pues para definir una heurística. Entonces uno pone esa distancia y normalmente esa distancia es menor a la distancia real. O por lo menos, cuando nosotros tenemos una heurística admisible, estamos hablando de que estamos estimando distancias que son, estamos estimando costos para llegar al estado meta que son en general menores a lo que realmente sucedería. Y está el ejemplo del mapa de Bulgaria. La distancia que es entre una ciudad hasta otra, entonces la distancia lineal siempre es menor que lo que vamos a recorrer para ir de ciudad a ciudad. En esos casos, ¿no es cierto?, en el que tenemos en cuenta los costos, es que estamos hablando de eso, ¿no es cierto?, bueno, ahí hablamos de una heurística admisible. El número de posiciones que tenemos que mover para llegar a solucionar un rompecabezas, ¿no es cierto? Entonces, el número de fichas que están desordenadas, que es una heurística, nos dice qué tan desordenado está, qué tan lejos, estamos haciendo un estimado, qué tan lejos estamos del estado meta, ¿ya? Entonces, podríamos contarlo o con el número de fichas, o podríamos decirlo con el número con las distancias que hay entre todas las fichas hasta llegar al final. La heurística dominante va a hacer siempre una medida optimista también, tratar de estimar qué tan lejos estamos allá, pero con mejores valores, ya con valores que se acercan más al costo real. ¿Sí me hago entender? Esa es por eso las heurísticas dominantes son mejores que las heurísticas, sí, son mejores. Una heurística que domine a otra va a ser mejor. Y finalmente, con una heurística dominante, lo que vamos a tener es que, como en algunos casos vamos a estimar distancias mayores o mayor cantidad de movimientos, que nos daría pues hacia otra cosa, o lo que sea, que el estado va a estar más desordenado, el rompecabezas o lo que sea. Finalmente, lo que va a pasar ahí es que se van a descartar más rápidamente cosas que deberíamos descartar en el árbol de búsqueda, ¿ya? Hace como una poda más interesante y deja de visitar algunos nodos que no necesitamos. Entonces, por eso las heurísticas dominantes son mejores. Nos generan árboles que tengan un factor de ramificación más cercanos a uno. Bueno, bueno, hasta ahora yo en estas clases hemos hablado mucho de lo que es el diseño de las heurísticas en estas últimas clases, y algunas a ustedes se les han ocurrido y toda la cosa, pero yo les he dado muchísimos ejemplos de cómo diseñar una heurística para representar un problema, para representarla, digamos, en un algoritmo de búsqueda o lo que sea. Y vamos a terminar la clase un poquitico más temprano. La siguiente nosotros vamos a empezar a trabajar lo que son los algoritmos, que vamos a empezar a trabajar con el algoritmo Max. Pero es importante que ustedes ahí como que traten de valerse, como con esos ejemplos que hemos dado acá, como el estimar a un estado deseado, qué tan lejos estamos en un estado deseado, ustedes puedan tener esa intuición, ustedes la puedan desarrollar, ustedes puedan pensar, como en la presentación que ustedes ya la tienen ahí el enlace para descargarla del Drive. En esa presentación hay muchos ejemplos de tipos de heurísticas que se pueden
que se pueden crear para diferentes problemas. Después, por ejemplo, nosotros vamos a pensar entonces en eso, para que ustedes también vayan empezando a tomar una idea y empiecen a pensarse cosas de esas. Y sería chévere que en la siguiente clase de pronto lo habláramos un momento. ¿Cómo pensarían ustedes que sería una heurística para tomar decisiones en un juego de ajedrez? ¿Cómo podría ser una heurística que pudiéramos implementar para tomar decisiones en un juego de parqués, en un juego de póker? ¿Cómo pensarían ustedes que serían esas heurísticas? Yo esta mañana que estaba pensando en esta clase, en la clase que íbamos a hablar hoy, porque hoy de hecho se me pasó y yo lo quería comentar al principio, el diseño de las heurísticas de cuánto nos costará llegar a un estado meta, al estado deseado, ¿ya? Que nos permita tomar esas decisiones, esa herramienta que nos es importante. O sea, yo creo que uno lo hace eso muchas veces en la vida real, y yo pensaba esta mañana, cuando uno quiere, no sé, me gustó una mujer y entonces yo quiero atraerla y toda la cosa, y quiero tener aquí una cosa de esta, yo puedo tomar diferentes decisiones, ¿no es cierto?, para llegar, pues no sé, o sea, digamos, para tener una relación con ella, ¿no es cierto?, para que algo pase aquí en esta cosa, ¿no? Yo quiero que pase algo aquí. ¿Cómo son esas decisiones? ¿Cómo es esa heurística que uno podría entonces tomar para uno llegar a que le paren bolas a uno? ¿Sí me entendés? ¿Sí me entienden? ¿Cómo sería esa heurística? Entonces, o sea, el pensar en ese diseño de heurísticas, y uno lo hace en la vida real, ¿ya? Entonces uno empieza a decir, uno empieza de pronto a mirar, a ver, uy, no, aquí empiezo a pasar, miro el entorno, entonces digo, no, aquí me copió bien, me copió mal, entonces de pronto vamos, ¿no? Ese tantito uno va diseñando la heurística, y uno va también, como dependiendo de las reacciones, dependiendo de lo que va pasando, uno tiene un estimado, uno tiene un modelo, uno crea un modelo para uno llegar hasta el estado meta, ¿ya? Entonces a lo que les digo es que uno no se da cuenta, o sea, es importante el diseño de esas heurísticas, de cómo yo represento este mundo en el que estoy, este problema, y los costos que o sea, como la distancia a lo que yo estoy, a lo que podría pasar, esto me acercaría, me alejaría, y toda esto se los digo así como para que ustedes lo imaginen, porque eso ustedes lo hacen en la vida real. Ustedes lo hacen en la vida real, ¿ya? Y lo hacen tanto hombres como mujeres, ¿ya? La mujer que quiere coquetear al hombre también, ya dice, uy, esto aquí, ¿cómo lo voy a hacer? Y toda la cosa, lo mismo, es la misma historia, ¿ya? Entonces, ¿cómo uno se crea esas heurísticas, ¿ya? Para tomar las decisiones y para tomar las mejores decisiones. Y pues el que tenga la mejor heurística es el que mejor le va conquistando a otras personas. Y lo mismo, el que tenga la mejor heurística en un juego de ajedrez es el que va a jugar de pronto mejor en una partida de ajedrez, o una partida de parqués, o una partida de póker, ¿ya? Entonces, a lo que voy es, con esas heurísticas, y hemos aquí hablado de muchos conceptos de las heurísticas, de lo que son las heurísticas admisibles, y importante que tratar de que sean heurísticas dominantes. O sea, si yo tengo diferentes heurísticas, pues voy a elegir de pronto una que va a ser dominante a la otra, ya, porque de pronto como que me habla un poquitico mejor de lo que podría, del efecto que realmente me podría tener en acercarme o alejarme al estado meta. Entonces hablamos de las heurísticas consistentes, de las heurísticas admisibles, de todas estas cosas, porque en los ejemplos que hemos dado en las clases, y a veces entonces decimos, ¿qué heurística se les ocurre a ustedes
a veces, claro, al principio uno no tiene de pronto ese pensamiento, o ahí, "Uy, ¿cómo yo hago? ¿Qué pienso yo aquí para resolver esto? ¿Qué información podría yo utilizar aquí de este problema para definir una distancia? Importante que ustedes entonces empiecen a pensarse eso, cómo el diseño de las heurísticas va a ser muy importante. Nos hemos tomado muchas clases teóricas aquí para hablar de lo que son las búsquedas de soluciones, de las búsquedas no informadas, de las búsquedas informadas, de las búsquedas de las heurísticas, de los costos. Entonces, digamos que eso como como que todo esto fue muy charlado, muy conversado, muy teórico, y yo creo que ya las clases que van a venir ya van a tener un poquitico más de código, ya sí van a ser un poquitico más prácticas, digamos, para que no se me aburran por toda la práctica, por toda la teoría que hemos visto hasta ahora, ¿no? Que después ya sí se va a venir un poquitico más práctica la vaina. Bueno, hasta aquí digamos que esto, tema aquí de lo que quería contarles y el bonus track, y les quería comentar acerca de las heurísticas. ¿Ya? Importante que ustedes utilicen toda su creatividad, los conceptos, lo que ustedes puedan tomar del problema, del mundo. La heurística la vamos a usar en búsquedas informadas. Importante que ustedes puedan tomar todos los elementos para diseñar unas buenas heurísticas. Bueno, preguntas, comentarios, sugerencias. ¿No? Bueno, hoy listo. Bueno, espero que sí. Ha quedado claro, que se lleven el mensaje, lleven ahí el mensaje, se piensen muy bien las heurísticas, miren bien los problemas, tomen ahí si esto me representa bien y toda la cosa para tomar decisiones. La siguiente semana, este lunes charlamos acerca de lo que son las heurísticas, un poco, vamos a hablar un poquitico también de las heurísticas, del tipo de lo que les acaba de comentar. Cuando estamos hablando entonces de dos agentes que se enfrentan, un juego que tenga reglas y toda la cosa, vamos a hablar un poquitico de eso, cómo es eso ahí, cómo podríamos ir representar eso. Entonces piénsese, y empezamos a hablar un momentico en la siguiente clase acerca del tipo de heurísticas que ustedes podrían pensar para jugar ajedrez, para jugar parqués, para jugar póker, para estas cosas. ¿Listo, muchachos? Bueno, y terminamos un poquitico más temprano. Y bueno, entonces, pues que tengan buen provecho. Nos vemos entonces este lunes. Revisen la presentación que está ahí. Ahí hay muchos ejemplos. Mírenlos bien, entiéndanlos bien. Si ustedes ven un ejemplo y hay algo que de pronto como que les queda la duda, entonces lo hablamos en la siguiente clase. Comparen lo que pasa con las búsquedas a varas. Pues yo creo que yo quisiera dar clase este lunes. Porque perdimos la clase de este lunes que pasó. Entonces yo sí quisiera por lo menos este lunes, o sea, sí, yo porque el viernes no, porque el viernes es festivo ese día, pero este lunes, bueno, hasta donde yo sé hay clase. Bueno, si no hay clase yo les envío un mensaje, ¿no? Pero yo creo que no. Yo no sé, yo creo que hay clase. Yo estoy programado para dar clases este lunes, yo no sé. Ustedes si ya tenían comprado los tiquetes y de pronto les toqué ver la clase entonces por allá desde Cartagena y toda la cosa, igual virtualmente lo podían hacer. Entonces, eso es. Bueno, muchachos, entonces nos vemos el lunes.
de 10 a 12, por acá, por el mismo canal. Buen provecho, nos vemos entonces. Nos vemos, señores. La reina salvó la patria. Ah, yo todavía estoy grabando. Paro la grabación.